¿Sabes qué tienen en común los deberes escolares y las películas de padres divorciados? La culpa. Sí, esa emoción incómoda, bastante pesada, una carga muy pesada, que nos hace pensar cosas como: ¿lo estoy haciendo todo mal? ¿Me estoy cargando el futuro de mi hija porque no soy una buena madre? Y claro, para compensar puede que hagamos cosas que no siempre son lo mejor: regalos, sobreprotección, o en mi caso, leer cada palabra, letra a letra, y cada paquete de harina como si fuera el asistente personal de mi especialista. Pero, spoiler, la culpa no tiene que ser un peso. Hoy te cuento cómo convertirla en una herramienta útil, especialmente cuando se trata del aprendizaje de tus hijos. Hola, un hello, dependiendo de si me estás escuchando desde un país de habla hispana o desde Alemania, Austria o Suiza, ya que este podcast está pensado y creado para todos vosotros. Me llamo Lucía Uría y soy coach para padres de niños en edad escolar. Combino el desarrollo personal y la pedagogía para darles herramientas a los padres para que puedan apoyar a sus hijos durante los años de colegio. Es el mindset educativo. Mi misión es reevolucionar el sistema educativo desde casa. ¿Cómo? Dándote alas para que tú se las des a tu hijo o hija. Puedes encontrarme en www.coaching-solglück.com. Lo sé, es una dirección muy complicada, pero la encontrarás en la descripción de este episodio de podcast. Hoy vamos a hablar del sentimiento de culpa y de cómo usarla como motor del cambio. Esto que acabo de decir, usar la culpa como motor del cambio o como herramienta, la verdad es que suena como algo bastante abstracto y bueno, como, no sé, como algo muy difícil de imaginar y muy poco creíble, la verdad. Porque la culpa la conocemos muy bien y la conocemos como una carga. Si volvemos al ejemplo del principio, el de las películas de padres que se divorcian y se sienten culpables, en esas películas el padre o la madre suele empezar a sobrecompensar, ¿no? Si está cargado del sentimiento de culpa, pues empieza a llenar a los niños de regalos o los lleva a actividades súper emocionantes. Y creo que todos nos podemos imaginar que primero comprendemos perfectamente una reacción así, pero a la vez vemos que no es beneficioso para el niño, ¿no? Entonces, ¿cómo llevamos todo esto al campo del aprendizaje, de los deberes, del colegio, de las dificultades en el colegio? Es bastante fácil, desde luego, caer en la trampa de la culpa, de sentirse mal por no saber ayudar a nuestro hijo o nuestra hija que tiene dificultades, por ver que a los demás les va mejor y a nosotros no. Y es muy fácil caer también en la trampa de la sobreprotección. Creo que para estos casos casi no hace falta ni que os dé un ejemplo, porque ya inmediatamente os vais a saber conectar con esa idea de que la culpa es una carga. Lo que sí que es una idea que llama la atención es ver la culpa como una herramienta. Os voy a contar mi propia experiencia personal, que es la de uno de mis especialistas, como me gusta llamar a mis hijos, que le está costando muchísimo aprender a leer y a escribir. Está ya en una edad en la que todos los niños saben ya leer y escribir, con fluidez además, y para él no es así. Entonces, en ese sentimiento de culpa, a pesar de todos mis conocimientos como docente con más de 20 años de experiencia, casi 25, como una madre muy informada, muy preocupada, una
madre muy interesada en el tema del aprendizaje, coach de aprendizaje para otros padres. Quiero decir que motivos para sentirme culpable porque mi hijo no sabe todavía leer con fluidez, vamos, tengo todos. Y por supuesto yo caí también en la trampa de la sobreprotección. ¿Y cómo funcionaba en mi caso? Pues intentar proteger a mi hijo de esas situaciones en las que quedara en evidencia por no saber leer o escribir. Bueno, vamos a centrarnos ahora en no saber leer. Entonces la culpa me decía: no permitas que pase vergüenza, ayúdale todo el tiempo, no le pongas en situaciones en las que se tenga que enfrentar a no sé leer. Y bueno, eso es una estrategia que al principio está bien cuando realmente el niño o la niña no tiene ninguna herramienta para leer, ¿no? Entonces ahí es completamente necesario incluso leerle todo sin problemas, sin poner ningún pero, sin decir nada más, simplemente tiene algo en la mano, no sabe muy bien si es un paquete de harina o un paquete de azúcar y necesita leerlo, ¿no? Para hacer ese pastel que está intentando hacer él solo o que me está ayudando a hacerlo. Entonces simplemente leerlo sin ningún otro comentario, ¿no? Pero de vez en cuando hay que pararse como madre, como padre, a reflexionar. ¿Sigue estando mi hija o mi hijo en esa misma situación o ya tiene alguna herramienta rudimentaria, básica, para descifrar las palabras, aunque le cueste todavía? Entonces, cuando la situación cambia, mi estrategia tiene que cambiar. Y mi estrategia fue la de, en esa misma situación, pongamos, ¿no? Por ejemplo, que abre la puerta del armario, saca un paquete, no lo reconoce por el dibujo, porque aunque compensan muy bien los niños y compensan muy bien el no saber leer, si pensamos en la cantidad de analfabetos funcionales adultos que existen, incluso en nuestras sociedades, no necesitamos pensar en países en vías de desarrollo ni nada por el estilo, son muchísimos. ¿Por qué? Porque la lectura es una habilidad que no es intrínseca al ser humano, es algo que hemos inventado a lo largo de la historia de la humanidad, entonces es algo que es relativamente fácil compensar. Y por eso hay muchos adultos que en teoría deberían saber leer porque han recibido algún tipo de instrucción básica sobre cómo aprender a leer, pero realmente no saben. Y los niños que no saben leer, si no hay ningún otro impedimento cognitivo, lo que sí saben es compensar muy bien, ¿no? Y salirse de esas situaciones en las que podrían quedar en evidencia por no saber leer. Entonces, una de ellas es reconocer las cosas, los productos, por los dibujos. Ahí tienen una capacidad, una memoria impresionante. Pero pongamos que es una marca nueva, no la conocen y realmente tienen que leer la palabra para poder saber si es eso lo que necesitan para hacer el pastel. Y van a preguntar porque se han acostumbrado a no realizar ese esfuerzo, porque era un esfuerzo o algo que al principio era absolutamente inalcanzable, pero se han acostumbrado, y yo como madre también acostumbrada a que me preguntara. Pero cuando hice esa reflexión previa de, no, ahora tiene ya alguna herramienta básica y las palabras sí es capaz de leerlas, con lo cual, como es la vida diaria, ¿no? Que una suele estar ocupada haciendo otra cosa, normalmente no estás ahí parada viendo como tu hijo o hija abre la puerta del armario y saca un paquete, sino que sueles estar fregando, recogiendo, haciendo otras cosas. Entonces yo creaba un tiempo extra en el que yo tardaba en reaccionar, no en responderle, sino en llegar hasta donde él me está enseñando la cosa para leer esa palabra que me está indicando. Y es un tiempo que yo le estaba dando para poder enfrentarse él solo a
a la palabra, ¿no? Y esto es muy importante, darle ese tiempo, darle esa oportunidad de probar, en la confianza de que de todas formas va a recibir ayuda, y también hacerlo desde la naturalidad, ¿no? Los niños tienen unas antenas muy finas, y en cuanto estamos intentando venderles la moto de ¡ay, no, es que estoy haciendo otra cosa, no llego! Lo van a notar inmediatamente, ¿no? Pero todo esto lo facilita cuando una toma la decisión por anticipado, ¿no? Se imagina ya por anticipado cómo voy a reaccionar. Eso es muy importante. Entonces ya tenemos esa reacción naturalizada, nos sale de forma natural, no tenemos que inventarla en ese momento. Reaccionar siempre es más difícil. Y bueno, cuando él ya se ha acostumbrado a esa nueva situación, hay un siguiente paso en el que, bueno, hay que pensar, ahora las herramientas que tiene para leer son algunas más, no se reducen a palabras, quizá pues o incluso a palabras algo más largas, algo más difíciles, o frases incluso ya. Y es lo mismo, otra vez, volver a darle tiempo para que intente descifrar las palabras antes de intervenir. Y ahora sí que se le puede dar un mensaje de inténtalo tú, yo sé que tú puedes. Y tú también sabes en el fondo que puedes hacerlo, que puedes leerlo. Y realmente solo intervenir si es estrictamente necesario. Esta forma de actuar, de no dejarme llevar por el sentimiento de culpa y de ir adaptando mi respuesta a cómo iba él progresando en su aprendizaje. Si me preguntáis si fue fácil, no, por supuesto no fue fácil, lo tuve que inventar, era una cosa que yo no era una herramienta que yo tuviera, o sea que no. Fácil por otro lado sí, también, porque tampoco es que esté pidiendo, no me estaba obligando a hacer los grandes cambios, era simplemente una reflexión que tenía que hacer una y otra vez. Una vez que ya la has hecho por primera vez, hacerla una segunda es mucho más fácil. Entonces, ¿fue fácil? No siempre. ¿Fue efectivo? Absolutamente. Y por eso quiero compartirlo contigo, que me estás escuchando, porque quiero volver a repetir que el sentimiento de culpa no tenemos que vivirlo solamente, o no tenemos ni siquiera que vivirlo como una carga. Podemos vivirlo como un indicador de voy a mirar exactamente esta situación en profundidad. ¿Qué me está diciendo este sentimiento? Además, el sentimiento de culpa refleja nuestros valores. Esa culpa nace de porque sí me importa el proceso de aprendizaje de mi especialista. Si no me importara, no sentiría la culpa. Es decir, la culpa es un reflejo de los valores, de las cosas que nos resultan importantes, y como reflejo que es, nos puede servir de brújula, nos puede servir de guía de cuál es el siguiente paso a dar, qué es lo que tengo que cambiar, qué tengo que adaptar de mí a esta situación. Así que lo que aprendí de la culpa es que podemos actuar de una forma impulsiva y reaccionar ante una situación negativa llevados por la culpa, o podemos pararnos a reflexionar y analizar qué es lo que me está diciendo este sentimiento tan incómodo, la verdad. Así que te propongo para los próximos días esta reflexión, que cada vez que sientas culpa, te pares a pensar qué hay detrás de la culpa. Y cuando hayas encontrado qué es lo que hay, que reflexiones sobre cuál podría ser mi reacción a partir de ahora, y que la tengas ya prefabricada para cuando esa situación vuelva a surgir. Tener un plan
te ayudará a manejar mejor la culpa y a actuar con intención, no por simple inercia. Hoy hemos hablado de cómo la culpa puede llevarnos a sobrecompensar en el aprendizaje de nuestros hijos. Primero hemos reflexionado sobre cómo la culpa puede interferir en nuestras decisiones, la decisión de ayudar constantemente a nuestra hija o hijo que necesita ayuda porque tiene dificultades en el aprendizaje, a hacerle todos los deberes, por ejemplo, corregirle todos los errores. Después hemos explorado cómo diferenciar las fases del aprendizaje nos puede ayudar a adaptar nuestras respuestas. Y finalmente hemos visto la importancia de preparar nuestras reacciones para evitar caer en la sobreprotección o en una reacción basada en la inercia. Recuerda, no se trata de eliminar la culpa, el sentimiento de culpa, sino de usarla como una brújula que te guíe hacia lo que realmente te importa. Si este episodio te resuena, te gusta, te atrae, te invito a profundizar en mi artículo del blog Cómo superar el sentimiento de culpa. En él hablo de cómo la culpa puede ser una herramienta poderosa para conectar con tus valores, con lo que más valoras, y actuar de una forma más consciente. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Sunlook. Recuerda, ser madre o padre no se trata de perfección, sino de estar dispuestos a aprender y dejarse llevar en este camino de aprendizaje. Nos escuchamos la próxima semana.